Gusto en saludarlos. Como pueden observar, tenemos un plano delimitado por las líneas azules y ese plano, en la medida que se va inclinando, va interceptando lo que denominamos un cono recto circular de dos hojas. Observen, comienza en la horizontal, forma una circunferencia, luego va girando, va inclinándose, formando una elipse, después distorsionando, formando una parábola, y fíjense cómo está en este momento formando una hipérbola. Vean la imagen animada y se darán cuenta en detalle de cómo se va formando cada una de esas curvas características. Ok, esto es lo que nosotros denominamos cónicas. En la medida que el plano intercepta a ese cono, pues entonces va formando las diferentes figuras, una circunferencia, una elipse, la parábola y finalmente la hipérbola. Ok, muy bien, ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Ok, fíjense ustedes, en el caso de las cónicas, pues resultan de la intersección de un plano con un cono circular recto de dos hojas. Esta figura es una figura tridimensional, las encontramos en la vida diaria en muchos sitios. En el caso de los conos que se utilizan en las fiestas para niños, claro, es solamente de una hoja en ese caso. En el caso de las barquillas también son figuras cónicas. Si nosotros un plano lo interceptamos con esa figura, entonces dependiendo del sitio donde intercepte el plano, pues va a formar una de las figuras características que observamos en la animación. Fíjense ustedes, tenemos un plano, en este caso el plano horizontal, lo podemos, imagínense que es como un trazo que se le va a dar a través del cono. Si la intersección es en ese ángulo, donde el ángulo del plano formaría 90 grados con el eje del cono, entonces vamos a obtener una circunferencia, sea por la parte de arriba. En la medida que vamos bajando, pues la circunferencia va a ser cada vez más pequeña. Si lo pasamos por el punto medio, pues obviamente la circunferencia será de radio cero. En ese caso sería simplemente un punto. Si lo pasamos por la parte de abajo, pues obviamente se va a ir agrandando hasta llegar a la base, que sería la mayor circunferencia que encontramos. Es entonces, como lo dijimos, la base del cono. Ok, si ese ángulo, como también lo observamos en la figura, si ese plano, disculpe, como observamos en la figura, se va inclinando, entonces en la medida que se inclina, podemos dar un corte de esta manera, imagínense ustedes, o incluso pueden hacer visualización o imaginar como si esta tapa de alguna manera estuviésemos haciendo un corte así, con el plano inclinado. Entonces obviamente la circunferencia se va a distorsionar y va a ir formando la elipse, y posteriormente, si la inclinación sigue incrementándose, entonces la elipse se distorsiona y formaría una parábola, hasta que, si llegamos al punto donde cortamos ambas hojas, vamos a obtener la hipérbola. Entonces esas son las cuatro figuras cónicas, ¿okay?, que nosotros obtenemos. De esta manera podemos definir de una manera concreta lo que es una cónica, o lo que son las cónicas. Entonces es la intersección de un plano con un cono recto circular de dos hojas. Dependiendo de la inclinación de ese plano con respecto al eje del cono, entonces vamos a obtener alguna de las figuras correspondientes a una circunferencia, o figuras, digamos, curvas, ¿okay? Son representaciones que se pueden hacer en el plano. Sería la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Según el punto donde se intersecte el plano,
puede darse el caso que no sea ninguna de ellas, pudiera darse el caso que sea simplemente un punto o incluso simplemente una recta. ¿Okay? Vamos ahora a ver las aplicaciones de las cónicas. Obviamente, en la vida diaria nos encontramos con figuras cónicas. En el caso de la arquitectura, lo que son se utiliza muchísimo en las entradas de las iglesias, lo que son las parábolas, la trayectoria de los cuerpos en el espacio, si son órbitas elípticas, un cuerpo alrededor de otro. En el caso de que las distancias sean muy grandes, son trayectorias parabólicas. Cuando lanzamos un objeto en la Tierra, entonces la fuerza gravitacional hace que ese movimiento sea elíptico. Entonces, en todos esos casos estamos viendo la aplicación de lo que son estas curvas. Okay, la circunferencia, pues obviamente la observamos constantemente en muchas aplicaciones diarias. Todas esas cónicas, todas esas expresiones o todas esas figuras se pueden representar a través de una ecuación general, así como las rectas, como lo vimos en el tema anterior, tienen una ecuación general. Las cónicas también van a tener una ecuación general, que es la siguiente. Vamos a borrar esto acá. Entonces, tenemos que la ecuación general de las cónicas es de esta manera: ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Ok, fíjense algo interesante. Si hacemos una comparación de esta ecuación con la ecuación de las rectas, pues recordemos donde la ecuación general de la recta era o es esta expresión que tenemos acá. Fíjense, en ambas ecuaciones hay dos variables, x y y, es decir, estas van a ser representaciones en el plano cartesiano x, y, donde una variable depende de la otra. Generalmente la variable independiente es x. Sin embargo, como vemos en las ecuaciones de la recta, la ecuación general de la recta, ambas variables tienen exponente 1. Eso es claramente representa una recta, ¿okay? Que dependiendo de A, B y C, pues obviamente nos da las características particulares de esa recta, la pendiente, y poderla dibujar y obtener los infinitos puntos que la conforman. En el caso de la ecuación general de las cónicas, entonces observen que aparecen nuevamente las dos variables, pero en este caso aparecen elevadas al cuadrado, entonces ya forman una ecuación de segundo grado. En algunos de los casos puede ser, dependiendo de la figura cónica que se forme, entonces pudiera faltar algún término de lo que están allí expresados, e incluso alguno de ellos pudiera estar una de las variables elevado a la 1. Entonces eso nos va a conducir a una ecuación particular de cada una de las cónicas. ¿Okay? Sin embargo, la expresión general es esta que está acá. Entonces lo importante acá es identificar que si tengo una expresión matemática que va a definir la curva en particular, y alguna de esas variables, obviamente va a estar conformada por dos variables, alguna de esas variables está elevada al cuadrado o ambas, entonces ya definitivamente no va a ser una recta. Entonces pudiera tratarse de una cónica, e incluso pudiera tratarse que no fuese ninguna cónica. Okay. Sería una ecuación de segundo grado, pero no con una ecuación particular característica. Eso es lo que vamos a profundizar. Es importante que tengan en cuenta que toda figura, toda curva va a tener una expresión. Es así como nosotros encontramos la recta ya con una ecuación general. Incluso encontramos cómo representar un vector a través de su forma cartesiana o su forma polar. Y ahora pues vamos a ver la ecuación particular
de las cónicas correspondientes. Vamos a comenzar con la más sencilla, que es la circunferencia. Okay. Circunferencia. Recuerden, entonces tenemos 4 cónicas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Vamos a estudiar a detalle cada una de ellas. Entonces, desde el punto de su origen, ya lo sabemos, que resultan de la intersección de un cono, de un plano, con un cono circular recto de 2 hojas. Desde el punto de vista de su gráfica en el plano y desde el punto de vista como lo conocemos en la aplicación diaria, entonces cada una de ellas también va a tener su definición. En el caso de la circunferencia, pues se define como el lugar geométrico, donde abrimos paréntesis, ¿qué es un lugar geométrico? Lugar geométrico, pues es una sucesión infinita de puntos. También se define como el movimiento que describe un punto en el plano, y eso pues forma una curva característica. Entonces decimos que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto central o de un punto denominado centro. Lo podemos definir de manera aproximada, de una manera gráfica, donde tenemos un punto central que no forma parte de la circunferencia. ¿Okay? Le podemos dar una posición donde tiene su coordenada X y su coordenada Y, H y K. Esto puede estar representado en el plano, ¿okay? Puede ser un punto cualquiera. Entonces la circunferencia se define como todos los puntos alrededor de H y K. Es un dibujo aproximado, ¿ok? ¿Ok? Todos los puntos que equidistan de ese punto central. Como lo vemos, cualquier punto de estos equidista de ese punto central. Esa distancia pues la denominamos R, que es el radio. Entonces, como estos son infinitos puntos, los que conforman la circunferencia, nosotros podemos representar cualquier punto de esos por la variable XY, como lo hacíamos con la recta. Recuerden que en la ecuación de la recta tenemos la variable X y Y, que va a representar los infinitos puntos de esa recta. En este caso tenemos la variable XY, que va a representar los infinitos puntos que conforman la circunferencia. Y la característica fundamental de cada uno de esos puntos es que su distancia al punto central es la misma, es equidistante. Cada punto de esos tiene la misma distancia, y esa distancia se denomina radio. Entonces, si nosotros planteamos la distancia de cualquiera de esos puntos, vamos a marcarlo aquí en rojo, la distancia que está acá, R, entonces ya conociendo la teoría de vectores, tenemos la distancia entre dos puntos. De esa manera que, recuerden ustedes que esa distancia se puede calcular como la diferencia de las coordenadas en X, que sería X menos H al cuadrado, más Y menos K al cuadrado. Esto lo habíamos estudiado para obtener la magnitud de un vector. Observen que aquí se forma un vector, 2 puntos, y entonces eso va a ser igual a esa distancia que la denominamos radio al cuadrado. Ok, fíjense, ya con esta expresión que está acá podemos definir entonces lo que denominamos la ecuación particular de la circunferencia. Ecuación particular de la circunferencia. Bastante sencillo, porque ya manejamos lo que es la distancia y ya pues tenemos la conceptualización de lo que es la circunferencia. Y en ese caso, ¿qué representa cada uno de estos elementos que están acá? Bueno, H y X, fíjense, siempre con el signo contrario, la diferencia, entonces representa
la ubicación del punto centro, su coordenada X y su coordenada Y. Ok, X y Y van a representar cualquiera de los infinitos puntos que conforman la circunferencia, que son las variables, y R pues representa el radio. Okay. Entonces, pudiéramos de esta manera, cuando nos consigamos esta ecuación, pudiéramos entonces inmediatamente decir que va a ser una circunferencia. Por ejemplo, vamos a colocar aquí de todos modos el significado: punto centro sería HK y radio igual a R. Entonces podemos ir a la parte práctica y pudiéramos definir el siguiente problema: definir la circunferencia, o escribir la ecuación particular de la circunferencia que pasa por el punto cuyo centro, punto centro, es, por ejemplo, menos 2, 3, y su radio es igual a 5. Ok, podemos dibujar esa circunferencia. Ubicamos el punto centro, que sería menos 2, 3 en el sistema cartesiano, 2 para X, 3 para Y. Vamos a hacer una aproximación con nuestro sistema cartesiano: 1, 2, 2, 3. Estaría en el segundo cuadrante, el punto central, y la distancia del radio es 5. Lo ubicamos con el compás, esa distancia. Tengo el compás acá, la distancia aproximada, y obviamente la circunferencia será esa aproximadamente. ¿Ok? Se puede dibujar de una manera más exacta, pero es para que ustedes vean cómo se puede dibujar de una manera sencilla, o cómo podemos encontrar una manera sencilla si nos dan esos elementos. Desde el punto de vista matemático, nos interesa muchísimo cómo expresarla. Ya sabemos la ecuación particular, entonces simplemente tendríamos x menos 2, ¿okay?, elevado al cuadrado, más y menos 3 elevado al cuadrado, igual al radio al cuadrado, 25. Esto es según la ecuación que acabamos de encontrar y que define cualquier circunferencia en el plano cartesiano o en coordenadas cartesianas. Fíjense ustedes ahora, desarrollando acá, nos quedaría x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 25. Y si nosotros lo vemos de esta manera, sin necesidad de ver el dibujo, entonces ya sabemos que eso es una circunferencia con las características específicas. Lo vemos así, entonces sabemos que, fíjense, hay una expresión acá que denominamos un cuadrado perfecto. Hay un segundo término que también es un cuadrado perfecto, donde se incluye la variable, en el primero la variable x, su coeficiente acá es 1, y la variable y su coeficiente acá es 1. Y del otro lado, entonces tenemos un término independiente cuya raíz cuadrada representa el radio. ¿Okay? Bastante simple, bastante sencillo. Ok, ahora vamos a ver algo interesante. Tengan esto presente y fijo. La ecuación particular se caracteriza por tener dos términos cuya expresión es un binomio elevado al cuadrado. En otras palabras, un cuadrado perfecto. Un binomio donde el segundo aparece la variable y un término independiente. Si nosotros desarrollamos matemáticamente esa expresión, vamos a llegar a lo siguiente. Según la fórmula del binomio al cuadrado del producto notable, tenemos el primero al cuadrado, como aquí aparece el signo más, entonces sería más
2 veces el primero por el segundo, es decir, 4x más el segundo al cuadrado, que es 4. Ok. Luego, en el segundo término, hacemos lo mismo. Desarrollamos ese producto notable, que quedaría más y cuadrado. Como aquí es menos, entonces el término siguiente va a ser negativo. 2 veces el primero por el segundo, es decir, 6y. Más, siempre va el tercer término positivo, a pesar de que aquí es negativo. Eso me dice la fórmula. Entonces ahí sería 9 igual a 25. Ahora bien, haciendo las agrupaciones correspondientes, nos queda x cuadrado más y cuadrado. Quiero llevarlo de esta manera para compararlo con la ecuación general. Y cuadrado más 4x menos 6y. Y este término que está acá y este término me da 13, pasaría al otro lado como negativo, ¿verdad? Entonces me quedaría 25 menos 13 igual a 12. Lo paso para este lado. Menos 2 igual a 0. Nuevamente x cuadrado, está y cuadrado, está 4x, está 6y. Está 4 y 9, 13, menos 25, que viene, entonces sería menos 12. Fíjense ustedes, la voy a colocar acá arriba. X cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Ahora, si yo tuviese esa ecuación en un primer momento, pues simplemente no es tan fácil darse cuenta que se trata de una circunferencia, como cuando colocamos su ecuación particular. Okay, pero sí nos podemos dar cuenta que comparando con la ecuación general que vimos comenzando la clase, entonces tiene toda la similitud, o es análoga a lo que es la ecuación general, donde sus coeficientes a vale 1, b vale 1, c vale 4, d vale menos 6 y e vale menos 12. Y obviamente aparecen las variables, y las variables aparecen al cuadrado. Entonces, si yo observo esa expresión originalmente, no sé en particular qué cónica se trata, pero sí sé que es la ecuación general de las cónicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aparece la variable x al cuadrado, la variable y al cuadrado. Si apareciera simplemente esto, se tratara de una recta. ¿Okay? ¿Ven la diferencia ahora? Entonces, de entrada, yo pudiera conseguirme con una ecuación de este tipo, y es como muchas veces lo vamos a encontrar, y yo tengo que hacer una deducción para llegar a la ecuación particular. En este caso, simplemente hasta este momento conocemos la ecuación particular de la circunferencia, pero también la parábola va a tener una ecuación particular, que la vamos a ver a detalle, la elipse y la hipérbola. Hay algunos datos claves de entrada que nos pudieran dar ciertos indicios de la cónica que se trata, o si pudiera no tratarse de ninguna cónica. Cuando aparecen ambas variables elevadas al cuadrado, ya sé que no se va a tratar primero de una recta, también sé que no se va a tratar de una parábola, porque cuando detallemos la parábola, una de esas variables solamente es la que está elevada al cuadrado. Cuando nosotros vimos polinomios de segundo grado, decíamos que el dibujo de un polinomio de segundo grado era una parábola, porque había un término que correspondía a la variable x que estaba elevado al cuadrado. En el caso de y lo dejamos de un lado de la expresión, lado de la expresión, o a veces lo llamamos p de x o e de x. Entonces ese corresponde a lo que nosotros en este caso estamos llamando y. Entonces, si en la ecuación general solamente una variable está al cuadrado, pudiera indicarnos que es una parábola. Y si aparecen los dos términos al cuadrado, pero sus coeficientes son diferentes y ambos son positivos, pudiera indicarnos que es una elipse. Si tienen signos contrarios,
pudiera indicarnos o pudiera ser indicio de una hipérbole. Entonces ya sabemos de la ecuación general cómo tener cierta digamos idea de la cónica que pudiera tratarse. Ahora bien, sin embargo tenemos eso. Yo puedo decir, bueno, esto pudiera ser una circunferencia porque ambos términos tienen coeficientes iguales y son positivos, pero ¿cuál será el centro? ¿Cuál será cuál será el radio? Entonces, si lo tenemos de esta manera, tenemos que hacer un manejo matemático que lo vamos a ver a partir de este momento, y donde la clave es lo que le había comentado anteriormente. Todas las ecuaciones particulares de las cónicas presentan productos notables, es decir, el término que aparecía de esta manera, x menos h al cuadrado. Eso es el producto notable o cuadrado perfecto. ¿Okay? Siempre van a aparecer todas las ecuaciones particulares. Entonces nosotros tenemos que buscar a partir de esa ecuación general, vamos a generar lo que son los cuadrados perfectos. Para eso, entonces lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos que tienen la variable x. Obviamente no los podemos sumar porque son términos con diferente grado. Y a partir de allí tratar de colocar esa expresión en forma de un cuadrado perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es acomodar el término o los términos de esa expresión matemática. X cuadrado más 4x. A partir de aquí necesito buscar la forma de completar un cuadrado perfecto. Luego tenemos más y cuadrado menos 6y. Aquí obviamente también voy a tratar de formar el otro cuadrado perfecto. Y el término independiente lo paso al otro lado. Entonces, fíjense. ¿Cómo formo el cuadrado perfecto? Ya saben ustedes que es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, en el cuadrado perfecto, esta variable que está al cuadrado, primero que nada, el coeficiente aquí para poder completar el cuadrado perfecto debe ser 1. Si no es 1, con estos dos términos que voy a tener acá, voy a sacar como un factor común ese número que no sea 1, para poder entonces dejar el coeficiente 1. En este caso, como es 1, ya ya cumplimos ese paso, pues ya no es necesario sacar un factor común acá. En el siguiente problema vamos a presentar aquí cuando el coeficiente sea diferente a 1. Entonces, colocamos la variable. Fíjense que como aquí aparece el signo más en el segundo término, entonces yo coloco más. Aquí va a aparecer un segundo término y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ese segundo término va a ser un número simplemente. ¿Y a qué va a corresponder? A este coeficiente que acompaña a la variable x a la 1, o a la variable a 1, dividido entre 2. En este caso, 4 entre 2 va a ser 2. Y de esta manera ya tengo mi cuadrado perfecto. Observen algo. Si yo desarrollo este cuadrado perfecto, fíjense lo que va a pasar. El primero al cuadrado, aquí está. Por la fórmula, ¿verdad? 2 veces el primero por el segundo. 2x por 2 sería 4x. Aquí está. Más el segundo al cuadrado. Es decir, es como si yo estuviese incluyendo un término más, que sería más 4 en este caso. Obviamente ese término no está aquí. Por lo tanto, si yo sustituyo esto por el cuadrado perfecto, yo siempre voy a restar este segundo elemento al cuadrado. Es decir, aquí debería restar menos 4. Y de esta manera coloco mi cuadrado perfecto, pero no altero la expresión. Mucho cuidado con eso. Entonces, ya sabemos cómo completar un cuadrado perfecto. Primero, tener dos términos donde aparezca la variable, una elevada al cuadrado y en el otro término elevado a la 1. Lo primero. Segundo, el coeficiente del término que está elevado al cuadrado debe ser 1, si no tengo que sacar factor común. Luego, completo mi cuadrado perfecto. ¿De qué manera? La variable
considerando que el segundo término es positivo, va a ir positivo. Si es negativo, va a ser negativo. Si ambos términos son negativos, saco factor común el menos, entonces me van a quedar ambos positivos. Y luego coloco la expresión y resto el segundo al cuadrado. Eso va a ser simplemente lo que nosotros vamos a aplicar en todo momento. ¿Por qué? Muchos preguntan, ¿por qué aquí va a ir este entre 2? Bueno, fíjense que hay una clave. Cuando nosotros desarrollamos el cuadrado perfecto, siempre el segundo término va a ser 2 por el primero por el segundo. Por eso es que cuando ya tenemos este señor que está acá, que sería el segundo término, pues ese coeficiente hay que dividirlo entre 2. Ok, vamos a ver en el segundo caso, para el cuadrado perfecto ahora correspondiente a la variable y. Entonces tenemos el signo más, nos damos cuenta que el coeficiente es 1, entonces simplemente hacer y, aparece el signo menos acá, entonces la mitad de 6 sería 3 y ya tengo mi cuadrado perfecto. Si desarrollo esto, voy a tener esto aquí. Estoy adicionando algo que tengo que quitarlo. Entonces hay que restar ese 3 al cuadrado. Y ya hice mi cuadrado perfecto y obviamente resté para no alterar la expresión. Si ustedes desarrollan nuevamente esto, van a llegar acá. Muy importante entonces considerar siempre esto para no alterar la expresión que tenemos acá. Y esto es igual a 12. Ahora fíjense, me queda x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menos 4 menos 9 menos 13. Lo paso al otro lado, 12 más 13 igual a 25. Y entonces fíjense que es la ecuación particular de una circunferencia. Fíjense, muy claro verlo. Un término cuadrado o un cuadrado perfecto, está la variable x, un cuadrado perfecto está la variable y, coeficiente 1, coeficiente 1. Y del otro lado está el término independiente que representa su raíz cuadrada, representa el radio. Entonces, circunferencia con centro en menos 2, 3 y radio 5, tal como lo habíamos planteado en un primer momento. Ya de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que a partir de la ecuación general yo puedo deducir y llegar a la ecuación particular. En este caso, una circunferencia. En los otros casos, pues vamos a examinar con detalle la ecuación particular del resto de las cónicas que nos faltan, donde siempre van a aparecer cuadrados perfectos. Vamos a terminar este video para completar entonces lo que es la circunferencia con dos problemas relativos a una circunferencia. Uno de ellos es, nos van a dar la ecuación general, pero con otros detalles. Okay, ya vamos a plantearnos entonces. Entonces, encontrar dada la ecuación, o la siguiente ecuación, encontrar la cónica correspondiente. Vamos a suponer que nos den la ecuación. Al cuadrado más menos. Estoy colocando una expresión cualquiera. Y más 4x más 5y igual o aquí. Ok, estoy proponiendo esa expresión matemática, pueden ver allí, y lo que me piden es, bueno, determinar si se trata de una cónica, y bueno, en el caso de ser una cónica, pues dibujarla. De entrada me doy cuenta que los coeficientes son iguales de las dos variables que están al cuadrado. Antes de eso incluso tengo que ver que existen las dos variables y están elevadas al cuadrado, por lo tanto se puede tratar de una cónica
que pudiera ser una circunferencia elipse, pero la parábola no, porque ya les había dicho que la parábola solamente una va a estar al cuadrado, y recta obviamente ya no es la recta, porque la recta solamente aparece x y y elevado a la 1. Ok, estos dos coeficientes son iguales, aunque son términos negativos, o sea, pudiera tratarse de que no fuese una coma, pero tengo cierto presentimiento de que sea una circunferencia. ¿Qué tengo que hacer? Agrupar y completar cuadrados y ver a la expresión más sencilla que voy a llegar. Entonces, tomo aquí menos 2x cuadrado más 4x menos 2y cuadrado más 5y igual a 3. Ok, muy sencillo, ya es una parte mecánica. Luego voy a completar cuadrados con estos dos y completar cuadrados con estos dos. Fíjense que aquí el término es negativo y aparte aparece el 2. Eso lo tengo que sacar, factor común, como lo dije anteriormente. Entonces saco ese término negativo, o sea, saco ese coeficiente negativo, menos 2. Entonces obviamente aquí me va a quedar x cuadrado y aquí me va a quedar menos por menos más 2x. Fíjense que ya lo tengo para completar cuadrados, sin embargo tengo que considerar este valor menos 2 que va a influir allí. En este caso también debo sacar este menos 2, entonces, y el menos. Entonces me queda menos 2, aquí me va a quedar y cuadrado, aquí me va a quedar más. Fíjense que no es un número entero que me va a quedar, tengo que colocarlo en forma de fracción. Entonces debería ser, para que aquí me quede 5, tiene que ser 5 medios de y. Igual, si multiplico, entonces va con el 2 y me va a quedar 5y que tenía anteriormente. ¿Está claro, verdad? Ok. Ahora bien, ese es el paso adicional que no lo teníamos en el problema anterior, porque en el problema anterior los coeficientes eran 1 y positivos. Ahora bien, este menos 2 queda acá, y si ahora voy a completar el cuadrado perfecto en este elemento interno que tengo acá. ¿Cómo lo completo? Bueno, ya saben ustedes, x menos la mitad de 2, que en este caso es 1, elevado al cuadrado. Ok, muy sencillo. Y resto este al cuadrado, que sería 1. Y este sería, todo esto queda multiplicado por este menos 2. Voy con la otra parte, dejo ese menos 2 de aquí, coloco el corchete, entonces coloco y más 5 medios entre 2 sería 5 cuartos. 5 cuartos. Y ese va a ser mi cuadrado perfecto. Y resto 25 sobre 16, que sería el cuadrado del segundo. Y eso va a ser igual a 30. Muy sencillo, pero hay que practicarlo, ¿ok? Cómo realizar el cuadrado perfecto. Ahora bien, ya una vez completado mis cuadrados, entonces sí tomo en cuenta este coeficiente. Entonces aquí ya me va a quedar menos 2 por el primer término. Obviamente este señor, cuando multiplica a este elemento que está aquí, no puede entrar, porque ya esto es como una caja fuerte. Al tener un exponente, al tener una suma interna en el paréntesis y eso elevado a un exponente, eso se cierra. Es como cuando hablamos en las clases de valor absoluto, de que ya eso es una caja cerrada que no puedo entrar allí. Entonces simplemente me queda menos 2 x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Esto no puede entrar porque este le hace un cerrojo. ¿Okay? Para poder multiplicar ese menos 2 por lo que está dentro, tendría que desarrollar la fórmula de producto notable y después multiplicar por menos 2, pero no es la idea, porque la idea es dejar esto en forma de producto notable, en forma de cuadrado perfecto. Luego, este sí me queda más 2, menos por menos. Lo mismo pasa con este segundo término aquí, está incluido y con todo esto prácticamente lo puedo denominar como un término. Multiplico por los subtérminos internos, queda menos 2 y más 5 cuartos elevado al cuadrado.
y menos por menos más 50 sobre 16, que es lo mismo decir 25 sobre 8. Y eso va a ser igual, fíjense que ya va tomando forma. Hay algo interesante, los términos independientes aquí, este más 2 y este más 25 sobre 8 lo sumo, pasarían al otro lado restando. Me va a quedar este elemento que está acá y este elemento, ambos por menos 2. Puedo sacar factor común menos 2 y pasar el 2 a dividir y posteriormente multiplicar por menos 1. Vamos a ver qué nos queda. Voy a borrar esta parte de aquí. Esta fue la ecuación donde partimos. Está en el video, queda grabado allí. Ustedes lo pueden repasar con calma. Lo que me interesa es esto que nos quedó aquí. Ok. Entonces fíjense, lo que les dije. Me queda menos 2x menos 1 al cuadrado menos 2y más 5 cuartos al cuadrado igual a 30. Este pasa para el otro lado, menos 2, y disculpe, como más 2, disculpe, este que está aquí en el término, pasa menos 2, muy bien, y este otro también pasa al otro lado como menos 25 octavos. Fíjense, ya tiene cierta similitud con la ecuación particular. ¿Okay? Tengo los cuadrados perfectos, pero recuerden que los cuadrados perfectos me aparecen sin ningún coeficiente. Entonces quiere decir que este 2 y este 2 de acá lo debo sacar factor común, e incluso el negativo. Entonces yo puedo hacer esto que está acá y me queda de esta manera: menos 1 al cuadrado más y más 5 cuartos al cuadrado. ¿Ok? Menos 2 aquí y aquí menos más menos y el 2. Y del otro lado pues puedo realizar esa operación. Denominador común sería 8. 8 por 30, 240. 8 por 2, 16. Y menos 25. Este 2 que está aquí pasa a dividir. Ok, entonces me quedaría menos x menos 1 al cuadrado más y más 5 cuartos al cuadrado, acá por menos, y el 2 que viene de multiplicar a todo este elemento pasa a dividir, quedaría 16 por acá abajo, y arriba 16 y 25 es 41. 240 menos 41 me da 199. Esa es la expresión. Luego, para determinar esa similitud, necesito quitar este menos aquí, multiplico por menos 1. Entonces me quedaría esto positivo y lo de adentro queda normal porque esto está influyendo sobre todo lo de adentro. Aquí menos 1. Jamás voy a cambiar tampoco el signo interno de los cuadrados perfectos, ¿ok? Recuerden, esto es prácticamente ya algo sellado, cerrado. Eso me queda allí, entonces x menos 1 al cuadrado más y más 5 cuartos al cuadrado igual a menos 199 sobre 16. Fíjense, muy parecido a la ecuación de una circunferencia, que pudiéramos decir, bueno, centro el 1 menos 5 cuartos, pero un detalle, nos está dando negativo el término independiente del otro lado. Recuerden que esto representaría el radio, la raíz cuadrada de eso, que no existe. Por lo tanto, a pesar de que hicimos todo el manejo matemático,
la ecuación que teníamos originalmente no representa ninguna cónica en particular. ¿Por qué? Porque obviamente no existe una circunferencia con un radio negativo. Entonces esto, a pesar de que llegamos aquí, no representa ninguna cónica. Si por el contrario esto nos hubiese dado positivo, pues simplemente sería una circunferencia con radio 1, con centro en el punto 1 para X, menos 5 cuartos para Y, y con un radio raíz cuadrada de 199 sobre 16. El negativo implica entonces que no represente nada. Ok, ya tenemos entonces en este video lo que es el concepto de cónica, de dónde surgen las cónicas, sus aplicaciones en todos lados, la ecuación general de las cónicas y el estudio particular de la circunferencia. En los siguientes videos vamos a estudiar a detalle la parábola, la elipse y la hipérbole. Muchas gracias.